Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche, te damos gracias porque una vez más nos permites congregarnos. Estábamos esperando, Señor, este tiempo y lo hemos recibido. Es un regalo tuyo y lo agradecemos y lo vamos a apreciar, lo vamos a tratar con cariño este tiempo, vamos a estar atentos a tu palabra. Te doy gracias por traer a mis hermanos, por congregarlos, aquellos que teníamos tiempo de no verlos y verlos ahora, Señor. Te doy gracias por ello, porque sé que están bien, que están en tus manos, que tú los guardas y que tú los traes a casa. Tú los traes a congregarse y a que vean, Señor, porque ellos saben que es bueno y es agradable habitar juntos y en armonía. Te doy gracias por aquellos que han estado viajando y los has traído a casa. Te doy gracias por aquellos, Señor, que continúan viajando y que, Señor, tu mano les siga guardando y cuidando. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a entrar al texto y al mensaje que estamos viendo. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y pues, después de un buen rato, ¿verdad? Vamos a continuar. Nos quedamos la última vez en esta experiencia que tuvo Pedro al tener un tiempo de ayuno y oración, y que él pudo ver cómo venía un manto, se abría y le escuchaba la voz del Señor que le decía: mata y come. Y ahí estaba Pedro luchando con el Señor, ¿verdad? Pero también estábamos viendo que en otra ciudad, al otro lado, ¿verdad?, de la tierra de Israel, estaba también un hombre, un romano, un centurión, y estaba recibiendo instrucciones de un ángel de traerlo. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la última vez. Y bueno, Pedro pudo experimentar, pudo ver cómo Dios estaba trayendo un nuevo tiempo, una nueva etapa, algo que le costó trabajo entender, le costó trabajo asimilar, pero gracias a Dios que lo aprendió. Ahora, bueno, fue un buen tiempo, fue un buen momento, fue un tiempo de avivamiento, ¿verdad? Una casa entera aceptó al Señor. No lo aceptó cualquier persona, fue un centurión romano, un hombre con poder, con autoridad. Y esto fue algo muy tremendo para Pedro. Fue un buen momento. Experimentó algo que muchos pastores quisieran experimentar, ¿verdad? Un superculto. El problema viene después. Y es lo que vamos a leer ahorita en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Y en este capítulo, vamos a ver hoy capítulo 11 y capítulo 12. Y vamos a ver, iglesia, 4 cosas bien importantes que sucedieron y que también marcaron fuertemente la vida de la iglesia primitiva. ¿Ok? Vamos a ver que ahorita Pedro va a regresar de ese culto, de ese buen tiempo de estar con el Señor y de ver cómo Dios se movía, y cómo va a tener que enfrentar a sus propios hermanos, a la propia iglesia, ¿verdad? También vamos a ver en esta noche cómo se empiezan a manifestar persecuciones en la iglesia, ya no solamente en Jerusalén, sino en otros lados. Y también vamos a ver cómo la intervención de Dios es efectiva, es precisa, es eficaz y es en el momento preciso. Vamos a leer el versículo 1. Los primeros 3 versículos vamos a leerlos de este capítulo 11 y vamos a empezar con Pedro. Ok, lean conmigo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo oyeron los hermanos de allá. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, pasó algo. Dice que disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo lo siguiente: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro estaba disfrutando de ese tiempo que el Señor le dio y todavía lo estaba procesando. Cuando va con los hermanos, dice que los de la circuncisión, esto que se refiere a la circuncisión es de que tienen que recordar que vamos a ver 3 clases metidas en una sola iglesia de creyentes. Y estos son los llamados de la circuncisión o judaizantes, que son aquellos que eran sacerdotes o que eran levitas o que eran fariseos, habían sido y creyeron en el Señor Jesucristo, pero tenían todavía muchos conflictos internos arraigados, y esto les creaba cierto conflicto. Lo vamos a ver más adelante.
vamos a encontrar esta nueva raza de cristianos, de creyentes, los que ahora son los no judíos o los gentiles. Una raza que nada que ver con el judaísmo y que abrazaron la fe de Jesús también de una manera diferente a la de los judíos. Y vamos a encontrar una tercera parte que son estos cristianos, estos creyentes que son judíos, pero que se dejaron procesar, que dejaron que el Espíritu de Dios cambiara absolutamente sus vidas. Y aquí nos va a ayudar a que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Tenemos que estar tomando decisiones continuamente y una de ellas es la siguiente: ¿qué voy a hacer? Voy a ser de aquellos que le permito al Señor que me siga procesando, que me siga revelando, que me siga cambiando cosas que todavía necesita cambiar, que me ha tenido mucha paciencia. Voy a ser esa clase de creyente que sí voy a creer en el Señor, pero que voy a estar arraigado a mi cultura, ¿verdad? O a mis tradiciones, o a mi manera de pensar, o lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Lo que yo aprendí de chiquito, pues yo con eso me quedo. O voy a ser también esa clase de personas que voy a estar dispuesto al mover del Espíritu Santo, pero que voy a seguir mezclando o tratando de mezclar el agua con el aceite, que fue el caso de muchos gentiles, fue el caso de muchos que no eran cristianos, que mezclaban cosas del evangelio con sus tradiciones paganas. Yo estaba leyendo y estaba estudiando y estaba pensando y le decía a Dios, híjole Dios, qué conflicto a veces es la iglesia para ti. Es un conflicto a veces, porque en aquel entonces eran los judíos aceptando la fe de Jesús, pero queriéndole poner cosas de la ley. Y por otro lado eran los gentiles aceptando la fe de Jesús, pero queriéndole poner sus cosas del mundo. Y no es fácil, no es fácil, créanlo. Bien, vamos a ver más adelante. Pedro nos está diciendo aquí que le costó trabajo asimilar, ¿verdad? Esto que está sucediendo, y encima vienen a reclamarle. Pero vamos a ver la respuesta de Pedro. Dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, venía hacia mí, y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Versículo 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó. Ahora, ¿cuántos fueron? Voy a poner pausa. Fueron conmigo, ¿cuántos? 6 hermanos. En total fueron 7. Pero, ¿cuántos fueron enviados de allá de Cesarea? 3. ¿Recuerdan? Yo dije la vez pasada, que eran 10. Entonces fue un buen comitote ahí al evento de Cornelio. Pero Pedro llevó a 6 hermanos, pero son los hermanos llamados de la circuncisión. ¿Ok? Legalistas. Ahora, la pregunta que yo te hago: ¿son hermanos o no son hermanos? ¿Eran o no eran hermanos? ¿Sí o no? Ok. ¿Eran o no eran cristianos? Oh, pero eran legalistas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, tenemos hermanos en la fe que son legalistas. Tenemos hermanos en la fe que son extremistas, que la falda hasta el piso, ¿verdad? Y que el pelo hasta la cintura y 1000 cosas. Pero algunos los descalifican y les llaman falsos hermanos. No, tenemos que tener cuidado. Pero no es el tema, no es el punto. Vamos a continuar, dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros.
al principio. Esto es bien interesante. Pedro tuvo que sacar su carta mayor y decir, esto fue, mi testimonio es esto. Yo obedecí al Señor, yo llegué a esta casa y algo que sucedió es lo siguiente: el Espíritu cayó de la misma manera que cayó sobre nosotros, que vino y que nos bautizó y que nos hizo hablar en lenguas. De la misma manera cayó sobre ellos. Ahora, fíjense lo que Pedro va a mencionar aquí, lo que estaba él considerando. 16. Entonces me acordé por lo dicho del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Fíjense la pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Se acuerdan que estudiamos y que vimos acerca de José ya hace varios días? Y que José hizo una pregunta: ¿quién soy yo para tomar el lugar de Dios? Es muy similar la pregunta. Pedro está diciendo aquí: ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Con estas palabras, Pedro acalló el problema. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo: la única manifestación en ese tiempo más firme y fuerte era que las personas recibieran el Espíritu de Dios. Esa era la manifestación más grande. Entonces, cuando vieron ellos que recibieron el Espíritu Santo, cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar. Hoy en nuestros días, a veces queremos obligar a la gente a que hable en lenguas. Y le decimos: es que si tú quieres saber si tú recibiste el Espíritu Santo, tienes que hablar en lenguas. Y hay quienes se atreven a decir: si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Y eso lastima bastante a la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: recordemos, aquí no está el Nuevo Testamento. Aquí no está la Biblia conclusa, completa. Entonces aquí se tiene que manifestar el Espíritu Santo, y tiene que ser el Espíritu Santo el que le esté confirmando a la gente que son de Dios. Acá, en nuestros días, tenemos la palabra más firme y segura, y esta es la que nos revela y nos da el testimonio ahora a nosotros, por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios y que somos llenos de Dios. Amén. Muy bien. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judaizantes callaron. Estos hombres ya no dijeron nada y reconocieron. Gracias a Dios por ello, porque pudieron tener el corazón sensible de ver lo que estaba haciendo Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que ser muy cuidadosos y que nuestro corazón siempre esté sensible a lo que Dios está haciendo. Alerta, porque se van a querer meter ondas que no son de Dios, parecen de Dios, huelen a Dios, las tocas y se sienten como Dios, pero están disfrazadas. Así como un día se disfrazó Jacob. Jacob olía a Esaú, Jacob se sentía como Esaú, ¿verdad? Pero no se escuchaba, y mucho menos era Esaú. Pero tenemos que estar apercibidos también a las cosas que Dios está trayendo y que Dios está revelando, porque la revelación del Señor continúa. La iglesia ha tenido ciertas pseudo revelaciones y la ha desviado. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a traer nuevamente su revelación, la que trae en la palabra, y nos va a seguir instruyendo. Y de hecho van a ver ahorita un ejemplo bien claro de cómo los hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de oración, tenían cosas que necesitaban ser desarraigadas de su vida. Vamos a ver ahorita. Muy bien. Ok, vamos a ver el versículo 19 y 20. Y aquí en la escritura, en nuestras Biblias, tenemos un título que menciona que el Evangelio llega
a Antioquía. Vamos a leerlo, lea conmigo. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿recuerdan ese Esteban? ¿Verdad? Esteban fue apedreado y por esa causa fueron esparcidos los cristianos. Por causa de esa persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y miren lo que hacían ellos. Ellos no le hablaban a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Solamente le predicaban ¿a quién? A los judíos. Dice: pero había, versículo 20, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora, quiero que estén muy listos aquí. Vamos a encontrar varias veces esta palabra griegos o helenistas. Tenemos que ser cuidadosos de no pensar que son gente no judía. Le llamaban así a los que tenían descendencia, más bien ascendencia judía, ¿ok? Pero que tenían las culturas de Grecia o de otros países. Eran judíos, como aquí en Estados Unidos o en nuestros países. Hay un montón de judíos que de judío no tienen nada, ¿verdad? Pero traen una línea judía. Entonces estos griegos eran hombres y mujeres, oílo bien, no hablaban hebreo, no leían hebreo, sí practicaban el judaísmo en ciertas fiestas, pero no eran aceptos de toda la cultura, ¿ok? Para que no nos confundamos por lo que vamos a estar viendo más adelante. Versículo 20 me quedé, dice, una vez vamos a leerlo: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Ahora, miren, hay veces que Dios va a tener, iglesia, que dejar pasar una generación para poder cumplir sus propósitos, porque estas generaciones muchas veces están tan arraigadas a sus ondas, a sus tradiciones, que no les va a poder penetrar el evangelio en plenitud. Y miren, estos griegos judíos, ellos abrazaron el evangelio de una manera diferente, y van a ver ahorita lo que marca la historia de la iglesia en este aspecto. Ahora, dice que fue enviado Bernabé a Antioquía. Ok, Bernabé, ya empezamos a escuchar más acerca de él. Versículo 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno. Di conmigo, bueno. Era un varón bueno, era un varón lleno del Espíritu Santo y también lleno de fe. Era un hombre de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Estas cualidades de Bernabé tienen que llamar la atención a los pastores, pero también a la congregación. Yo creo que todos los pastores debemos de procurar ser así, de una manera sencilla, práctica, buenos, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Y este hombre, Bernabé, empezó a hacer una chamba muy buena, un trabajo muy, muy bueno. ¿Y saben qué pasó? Creció la iglesia, y Bernabé hizo lo opuesto a lo que muchas veces hacen muchas iglesias: acaparar y decir, no, pues aquí yo soy el mero mero y aquí mis chicharrones truenan. Miren que no hizo eso. Bernabé vio la necesidad, y Bernabé fue a buscar ayuda, fue a buscar un pastor que le ayudara a pastorear. Ven conmigo el versículo 25 y en adelante. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron allí, ¿quién y quién? Bernabé y Pablo o Saulo, todo un año con la iglesia, y enseñaron a cuántos, a mucha gente, y a los discípulos, escúchalo,
se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es un motivo de celebración en el cielo. Para nosotros lo estamos leyendo de una manera sencilla, pero iglesia, el propósito de Dios al traer el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo único que tiene el poder, que tiene la capacidad para restaurar al hombre a su estado natural. El hombre cayó en el Edén. ¿Y qué hace el Evangelio? Tiene todas las facultades necesarias para volver a traer al hombre a su estado original. El Evangelio fue predicado en Jerusalén, obedecieron al Señor. El Evangelio fue predicado en Judea, también le fueron fieles al Señor. Y fue predicado también en el área de Samaria. Pero escúchalo, nunca fueron llamados cristianos hasta este momento. A ellos se les llamaban los del camino. ¿Por qué? Porque del camino acostumbraban ponerse, como a veces vemos, ¿no? Que estamos caminando y vemos gente con letreros o que andan gritándole a la gente, ¿no? O como aquellos que se paran enfrente de la catedral, ¿verdad? Y dicen, no, la Virgen es así, ya sabes, ¿verdad? Antes no los linchan, ¿verdad? Los hermanitos estos. Pero aquí nos está diciendo que por primera vez fueron llamados cristianos. Es decir, semejantes, parecidos o gente que actuaban como el tal Jesús que llegaron a conocer. Por primera vez fueron llamados cristianos. Ven conmigo al versículo 27, dice: y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, pongan atención a este profeta, ¿ok? Porque este Agabo va a estar pesado. Llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ok, vamos a ver el cuadro. Están en Antioquía, ¿de acuerdo? Y en esos días unos profetas descienden a Jerusalén porque venían días de fiestas. Se acercaban los días de fiesta principal, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, etc. Entonces en esos días un profeta, vinieron una compañía de profetas, todavía habían profetas, pero miren la clase de profetas. Me voy a tratar de ser breve pero bien conciso. Llegaban estos profetas y entre ellos llegó Agabo, y dice en el versículo 27 que daba a entender por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado ver profetas que lo que menos procuran o cuidan es que se les entienda. Y entre más espiritifláuticos hablan, como que más importantes se vuelven, ¿no? Pero Agabo se daba a entender por el Espíritu Santo lo mejor que podía, que vendrían tiempos de hambre. El profeta, yo le pido a Dios, ¿verdad?, que nuestros hermanos profetas traten de ser lo más claros, que dejen de echar tanto rollo, tanto saca la bazuca, y que sean más claros en lo que hablan, porque se trata de alinear a la iglesia, se trata de darla a entender la iglesia y de darle la iluminación a la iglesia. Que no anden ahí haciendo show de que están embriagados, o que necesitan dar la palabra de Dios. Necesitan hacer eso, porque vienen tiempos difíciles. No son los primeros tiempos difíciles. Han venido durante toda la historia muchas veces, y nos está diciendo que aquí llegan unos tiempos muy difíciles. Y este profeta, al contrario, en vez de tratar de confundir a la gente con sus palabras espiritifláuticas, lo que hacía era ser lo más sencillo, lo más explícito posible, para que la gente se apercibiera, se preparara. ¿No les ha tocado gente que viene, no los números, y se meten? La iglesia no conoce mucho, pero hay un aspecto muy fuerte que se llama numerología, y hay que tener cierto cuidado. Y agarran y se ponen a sacar números, ¿verdad? Y que no, que tomando en cuenta los números que estamos en el 2019, por darles una idea, 2019, y sacan sus divisiones, y que 19 entre tanto, menos tanto, y por tanto, y más tanto, igual a que ya viene el Señor, igual a que ya son situaciones que... ¿Y qué hace con la gente? Pues la traen del tingo al tango, ¿no? La confunden más. Este profeta no hizo eso. Fue tan claro, fue tan explícito en sus palabras,
que miren la reacción. Dice, entonces los discípulos, miren lo que pasó, cada uno conforme a lo que tenía. Eso es bien importante. Conforme a lo que tenían, determinaron enviar a socorro a los que habitaban en Judea. Este profeta fue tan bueno, fue tan efectivo, que aún les dio a ellos el entendimiento de cómo podían apoyar a la iglesia. Diferente a otros que te dicen, recuerda, Elías le dijo a la viuda, dame todo lo que tienes de comer y yo te voy a dar. ¿Y qué le dicen a la iglesia? Cáete con todo. No, pero es que tengo la renta. Pues dalo ahorita y Dios te va a dar más. Siémbralo. Pero se fijan que aquí no está eso, está todo lo contrario. Está diciendo que ellos determinaron enviar conforme a lo que tenían. No fueron escasos, pero tampoco fueron tontos y despilfarrados. El Señor nos da sabiduría, el Señor nos da el sentido común. Platicaba hace tiempo una persona, nos hablaba bien, nos decía, un amigo, me omito mayor información, decía, no, yo iba manejando y yo vi una persona y le atribuye al Espíritu Santo. Está bien, yo no voy a demeritar eso. Dice que el Espíritu Santo le habló y que le dijo que le diera $100 y le da $100 a un homeless. ¿Qué creen que hizo el homeless con esos $100? Tenemos que ser sabios, y cuando el Espíritu Santo nos habla, nos va a hablar de una manera muy entendible, pero lo que nos va a pedir también el Espíritu Santo es que actuemos con fe, sí, pero que también usemos el sentido común de cómo ser personas que sembremos de manera sabia, de manera correcta, y no andar ahí despilfarrando, porque al rato te quedan mal con la promesa y le echas la culpa a Dios. ¿Sabes que hay iglesias en Estados Unidos? Aquí hay iglesias que te hacen un reto, los famosos challenge. Te hacen un reto y te dicen que si tú diezmas por 3 meses y tú no ves un resultado, ellos te reembolsan todo tu dinero. Yo no veo eso en la Biblia. No lo veo. Pero este hombre fue muy sabio en explicarles, y el versículo 30 dice, lo cual en efecto hicieron. ¿Qué hicieron? Enviar ayuda a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, este incidente está registrado en la historia secular, por eso aquí Lucas inclusive menciona que fue en los tiempos de Claudio. Ahora, el hambre fue general, fue en toda la tierra, pero afectó muchísimo más en Jerusalén. Y lo interesante es esto, no sé si lo puedas notar, pero mira, Jerusalén fue una de las ciudades más golpeadas por el hambre, y sobre todo porque ya venían las fiestas. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Antioquía? Juntaron un buen de ayuda, una buena ayuda, y la enviaron a Jerusalén en mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, para nosotros esto, ok, qué buena onda que lo enviaron, pero yo quiero que pienses un momento, que tú te vayas a Jerusalén, al área de Judea, y estás ahí con los hermanos con muchísima hambre, y tú ves entrar cajas y cajas de alimentos, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero detrás de esas cajas de alimentos tú ves entrar al hermano Bernabé. Mira el hermanito que enviaron allá a trabajar en Antioquía. Pero detrás de Bernabé entra Saulo. Ellos están viendo a un hombre que antes los perseguía. Ellos están viendo a un hombre que fue uno de los que más lastimaron la iglesia en Jerusalén. Y ellos están viendo a un hombre que agarraba a las mujeres de las greñas y se las llevaba arrastrando. A los hombres también. Y ahora lo están viendo cargando cajas y trayendo. Estos hombres, en medio de esa hambruna, glorificaron a Dios. Y sirvió de testimonio. Por eso yo compartía la otra vez que importante es entender que los males que el mundo trae, porque esta hambruna no la trajo Dios. Ahorita la Biblia nos va a decir quién trajo esta hambre. Esta hambruna no la trajo Dios, pero ¿qué hizo Dios? Tomó esa maldad de un hombre y la convirtió en bendición y en fortaleza para la iglesia.
Los hermanos no solamente vieron la mano de Dios al proveerles la comida, porque no tenían que comer, pero están viendo que el mismo Pablo está trayendo ese alimento. Ustedes saben esa famosa historia de la viejita que oraba porque no tenía que comer, ¿verdad? Estaba orando y Señor, dame de comer. Y era una viejita cristiana muy ferviente, pero muy pobre. Y un vecino bien ateo y bien maldoso camina por ahí, la escucha orando en la ventana y se asoma y está escuchando: ay, que te pido que me des de comer, tengo necesidades y ayúdame, bla, bla, bla. Entonces dice: le voy a enseñar una vez por toda esta viejita lo que la verdad, ¿no? Y va y se va a Walmart y compra un buen de comida, trae un buen de bolsas y pone las bolsas afuera de su casa, le toca la puerta y se esconde. Entonces la viejita va y abre y ve las bolsas y las abre y ve que era comida y dice: ay, gracias Dios mío, contestaste mi oración. Y le brinca este malvado, ingrato hijo del diablo, ¿verdad? Le brinca y le dice: ¿Qué gracias Dios? Ni qué nada, mire, aquí está el recibo, yo compré todo. Y la viejita se queda así y dice: gloria a Dios, porque no solamente me da, sino que manda al diablo para que me traiga las cosas. Es lo mismo que estaba sucediendo. Ellos estaban viendo a este hombre que hostigaba, que perseguía a la iglesia, que metía a la cárcel a los pastores, y ahora lo están viendo cargando cajas. Ese es el poder del evangelio. Eso es lo que hace el evangelio en la vida de ellos. Bien, vamos rápidamente al capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y en ese capítulo vamos a encontrar otros aspectos que le estaba mencionando, y es la muerte de Jacobo. Vamos a encontrar la muerte de Jacobo y vamos a encontrar el arresto de Pedro, pero también vamos a ver la persecución a la iglesia, y vamos a ver como último recurso cómo Dios mete su mano en el asunto. ¿Listos? Vamos a leerlo. Ve conmigo al versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ahora, ¿qué Herodes estamos hablando? Porque yo recuerdo que nos dice la Biblia en Mateo, en los primeros capítulos, que un rey mandó a asesinar a los niños, y era Herodes. ¿Será que es este mismo rey? No. Este rey es el rey Agripa primero, porque hubieron dos Agripas. Agripa primero, y este rey Agripa era el nieto de Herodes el Grande. Yo estoy preparando un estudio que le estoy llamando Hasta las mejores familias, y vamos a ver varias familias en la Biblia y que podemos aprender de ellos. Y una que me impacta es toda esta familia, toda esta generación de Herodes, porque fueron más de 4. Y Dios mío, si hubo gente terrible en esa época, fueron estos. Entonces, si ustedes recuerdan, Herodes el Grande fue el que trató de matar a Jesús cuando era un niño. Ahora, dice aquí que maltrató a muchos. Lucas, en su manera de escribir, él es muy elocuente en algunos aspectos, y entre ellos es que utiliza palabras para disminuir el asunto, ¿no? O sea, usa palabras suavecitas, porque maltratarles no era nada más para darles un jalón de greñas. No, este hombre era un tirano, era un sanguinario. Y aquí lo que estamos viendo también interesante es que la iglesia siempre ha sido perseguida y siempre será perseguida. Pero aquí la Biblia nos está revelando un nuevo capítulo, donde la iglesia ahora no solamente está enfrentando a sus predecesores. Si ustedes tienen oportunidad de estudiar un poquito la historia de la iglesia, ustedes van a ver que vino el oscurantismo, que fue donde la iglesia católica hizo todo su relajo, y después de esto vino lo que conocemos algunos como la Reforma, donde se levanta Martín Lutero con sus 95 tesis y empiezan a haber una serie de cambios. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia que surge junto con Lutero? Es perseguida por la iglesia anterior, y después de Lutero se fueron levantando otros movimientos. ¿Y qué hacía con estos movimientos? Que el movimiento anterior perseguía al movimiento nuevo, ¿verdad? Entonces los bautistas perseguían a otros, los metodistas perseguían a los que seguían, y así ha sido. Pero en este caso, hermanos, es el primer caso registrado donde no la religión, sino la política es la que se mete a perseguir a la iglesia. Ahora ya no es un asunto religioso, ahora es un asunto político. Herodes no era romano,
Herodes era judío. Es decir, este hombre está persiguiendo a los de su propia raza. Bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 2. Dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es uno de los apóstoles que le dijeron: Señor, siéntanos uno a tu izquierda y otro a tu derecha. No nos importa el orden, pero uno y uno. Y él es el que les pregunta: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Y dijeron: sí, sí podemos. Dice la escritura que Herodes mató a Jacobo a espada. Y versículo 3 dice que viendo que le agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora, aquí nos está dando la clave. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Aquí ya estaban entrando a las fiestas. Entonces Herodes vio, porque recuerden que se llenaba ese lugar. Entonces Herodes vio que estaba buena la cosa, entonces agarra a Pedro para hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es un texto un poquito conflictivo para muchas personas, porque dicen: bueno, pero ¿por qué permitió Dios que mataran a Jacobo y no a Pedro? ¿O por qué Dios sí permite que unos sí, unos no? Debemos de recordar que Dios es soberano. Hay gente que yo le he dicho a Dios: oye Dios, fulano acaba de morir, sutano acaba de morir, y ellos, yo considero que son mejores hombres que yo, que son personas que te pueden servir mejor que yo. ¿Por qué ellos siguen? ¿Por qué ellos no continúan, sino que han llegado a este término y yo continúo? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, ¿no? Oye, Señor, ¿por qué esta persona murió y bueno, yo sigo con vida? Es porque Dios tiene propósitos. Y van a haber muchas veces cosas que nosotros no vamos a entender, que no necesitamos entenderlas. Pero fue lo que sucedió aquí. Ahora, ven conmigo al versículo 4. Dice: y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel y le entregó, fíjense, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Es decir, él lo quería ejecutar públicamente en cuanto pasara la Pascua. Venían los panes sin levadura, enseguida venía la Pascua, y ahí es donde Herodes quería hacer su show. Ahora, si te fijas, ahí está bien interesante, porque dice que entregó a 4 compañías de 4 soldados. ¿Cuántos eran en total? 16. ¿Por qué le puso a 16 soldados? Si ese Pedro ya estaba mansito, ya lo habían amansado, ya le habían quitado la espada. ¿Por qué pasó eso? Te voy a decir por qué. Porque Roma había quedado muy avergonzada con la pérdida del cuerpo de Jesús, entre comillas. Habían perdido el cuerpo de Jesús, nunca lo encontraron y nunca lo encontrarán. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron: no, pues a este lo vamos a custodiar más, no vaya a ser que algo suceda. Y ven conmigo al versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos a un hermano en la cárcel y tenemos a una iglesia que orando y echándole ganas. Oraban fervientemente a Dios por él. Ahora, se oye muy bien, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer la iglesia cuando tiene problemas? Orar, ¿verdad? Oigo esa frase a cada rato: no, hermano, hermana, doble rodillas, ¿verdad? Y échele ganas. ¿Es malo? No. ¿Es bueno? Sí. Pero vamos a ver que orar a veces no es suficiente. Y vas a ver el porqué antes de que llegas a ver cómo está esto. Ven conmigo al versículo 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, es decir, quiere decir que ya estaban en la Pascua, porque ya lo iba a sacar. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas de delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba este cuadro? Pedro está sujeto con 2 cadenas, durmiendo en medio de 2 soldados, y en la puerta hay otros 2 soldados. Yo le pido al Señor que nos dé la paz que le dio a Pedro. Ese Pedro, ¿cómo dormía? Está Jesús allá orando por ti y por mí, y Pedro
bien dormido. Y aquí también lo encontramos bien relajado. Y dice versículo 7 que se le presentó un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despierta y le dice, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, vístete, átate las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que estaba haciendo el ángel, sino que pensó que era una visión como la que había tenido allá en la azotea. Pedro dijo, bueno, pues estoy soñando, ¿verdad? Creo que ya se acerca mi tiempo, como muchas veces nosotros pensamos. Pero un ángel fue y miren, no hizo tanto pancho, no hizo tanto rollo. Y muchas veces los milagros de Dios van a ser así en tu vida. A lo mejor tú esperas grandes señales, tú quieres que se abra el cielo y que haya un rayo y oigas la voz y todo el rollo. Y muchas veces los milagros de Dios van a llegar de una manera bien sencilla, bien diminuta, bien escondida. ¿Qué hizo? Se presentó el ángel, le quitó las cadenas, le dijo, levántate y vámonos. Es más, no olvides los zapatos. Versículo 10 dice, y habiendo pasado la primera guardia, donde estaban los que estaban a su lado, y la segunda guardia, los que estaban ahí, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, donde ya salía de la cárcel, el cual se abrió por sí misma la puerta, y salidos pasaron una calle, y entonces el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro está citando muy brevemente donde dice que él enviará a su ángel y que el ángel acampará cerca de él. Y hermanos, así como el ángel está cerca de Pedro, así el ángel también del Señor está cerca de ti, cerca de tu vida, y Él te guarda. En una ocasión llegó una mujer, si recuerdo bien, llegó con el pastor Chuy y le pidió consejería y le decía, pastor, ayúdeme porque estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo. Dice, ¿por qué? ¿De qué tiene miedo? Dice, lo que pasa es de que la otra noche yo estaba cocinando, entonces vi que alguien pasó por detrás de mí y me asusté bien feo. Y hay algo para mí que son chamucos o hay algo, no hay manera de ir a ungir la casa. Y le dijo, no, pues no. Y se quedó, dijo, bueno, pero ¿por qué tiene esa idea? Pues no sé, es que yo vi, dice. Y dice que le hizo esta pregunta bien simple. Y le dijo, ¿y no cree que en vez de algún chamuco o una persona mala, no cree que sea un ángel del Señor que está ahí? Y dice, ay, mire, no lo había pensado así. De veras, y se pusieron a platicar y en un ratito la mujer bien tranquila pudo dormir, pudo descansar y pudo entender que muchas veces nosotros también somos dados a lo malo, a pensar en lo malo. Sí, pues el mundo nos dijo, no, piensa mal y acertarás. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio tenemos que recordar una cosa, que el ángel del Señor está con nosotros y nos guarda y nos cuida y nos rescata, así como fue rescatado la vida de Pedro. Versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó hasta casa de María, la madre de Juan. Pongan atención a estos personajes porque nos van a dar mucha luz más adelante. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode significa rosa, ¿verdad? Era Rosita, la fresita, ¿verdad? Llegó Rosita y escuchó que estaban tocando la puerta y algunos creen que ella era la sirvienta, era una de las chicas que estaba atendiendo. Y María era una mujer con bastante poder económico. Se cree que tenía una casa bastante grande como para albergar a la iglesia. La iglesia no tenía locales, edificios. Iban a tardar 115, 150 años más para que una iglesia pudiera tener un edificio. De mientras se reunían en las casas, y esa casa era grande. Entonces recuerden que están los hermanos orando,
Están orando fervientemente. Y ahí está Rosita a la puerta pendiente y oye que tocan la puerta y va a atender la puerta. Y mira lo que se dio en el versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo se le olvidó abrir la puerta y se fue corriendo adentro y le dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿No les ha pasado? Ay, Señor. Yo ahí sí entiendo a Pedro, ¿verdad? Va y toca, le dice, oye, ábreme, soy Pedro. Ay, gloria a Dios, ¿verdad? Y se va corriendo y lo deja afuera. Y Pedro escondiéndose. Entonces va y les dice, ya llegó Pedro, aquí está Pedro. Pero lo triste de esto está en el versículo 15. Entonces ellos le dijeron, ¿estás loca? Miren cómo trataban a la hermana Rosita. Le dijeron que estaba loca. ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces le decían, es su ángel. Aquí déjenme aclarar un poquito. La palabra en griego que aparece ahí de ángel es neuma. Y neuma significa espíritu. Entonces, corrigiéndolo un poquito, ellos están diciendo es su espíritu. Es decir, si tú escuchaste a Pedro, es su espíritu, entonces Herodes ya lo mató. Ellos creían, miren, como cristianos, ellos creían que se morían y que por ahí andaba el espíritu despidiéndose. ¿Cómo ven los hermanitos? Dijeron, no, estás loca. No, es que sí lo escuché. Entonces es su espíritu. Se nos murió el hermano Pedro. Se acabó. Ya no hay más por qué orar o por qué ayunar. Versículo 16. Mas Pedro estaba casi tumbando la puerta, llamando, y cuando le abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Miren, es increíble ver. Por eso yo les dije que hace un momento acerca de la oración. No se trata nada más de orar. Se trata de que tienes que orar entendiendo una cosa. Que tienes que entender que Dios te escucha. Dios te oye. Dios no se duerme. Dios no está entretenido en el Facebook. Dios escucha tu oración. Yo he visto, yo también he caído igual que ustedes, en que le pedimos algo al Señor y nos lo da y nos sorprendemos. ¡Wow! Nos lo dio. Mire, el Señor hizo esto. ¡Wow! Y nos sorprendemos. ¿Saben por qué nos sorprendemos? Porque no lo creemos. Cuando yo le digo a veces a mi esposa, oye amor, ¿me ayudas a buscar las llaves? Que yo las pierdo y no soy bueno para encontrarlas. Y ella las encuentra y me dice, aquí están. Ay, qué bueno, gracias. O sea, no digo, wow, oh, ay, las encontraste. No hago ese alboroto. ¿Por qué? Porque estoy consciente y estoy esperando y conozco a mi esposa y sé que ella es buena para encontrar las cosas. Quiere decir que tal vez no conocemos a Dios, no como debiéramos. Y que a veces cuando Dios hace cosas así, nos sorprendemos. Y hasta nos vemos espirituales, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Y lo único que la verdad queremos ocultar es nuestra falta de fe y nuestra sorpresa. Decir, wow, o sea que sí funcionó. Yo pensé que no. Bien, vamos adelante para casi concluir. Dice también en el versículo 18 que luego que fue de día hubo no poco alboroto. Vean a Lucas utilizando esta palabra otra vez. Dice que hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Y lo que se está refiriendo es que hubo un argüendazo tremendo. Dice 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Miren, un soldado romano que perdía un preso, su pena era la muerte. Pero Herodes no quiso darle la gloria a Dios. Y pongan atención con eso porque vamos a concluir casi. Herodes no le quiso dar la gloria o el reconocimiento a Dios.
porque Herodes sabe que era humanamente imposible que escapara a Pedro, porque tenía cadenas, tenía 2 soldados a un lado, tenía 2 soldados a la entrada y tenía el resto de los soldados distribuidos en la puerta final. No era posible. ¿Y qué hizo Herodes? Los mató y tranquilamente se fue a Cesarea. Cesarea era una ciudad hermosa, era la ciudad del descanso. Se fue a la playa, se fue de vacaciones. Allá se fue. Bien, vamos a ver por último la intervención de la mano de Dios en todo esto que se ha estado dando, porque todo esto comenzó con la profecía de que vendría un hambre. Viene un hambre en las fiestas. Entonces Herodes, en sus rollos que trae, agarra a Jacobo y lo mata. Ve que al pueblo le agrada eso, entonces agarra a Pedro y quiere hacer un show de esta situación. Pero recuerden que está en medio de un hambre. Ahora, ¿por qué Herodes quiso complacer al pueblo? Porque es lo que pasa, y esto no es nuevo, lo vemos aquí y lo vemos en nuestros días. Tenemos muchísimos problemas sociales en nuestros países. ¿Y qué hacen nuestros líderes? Nos meten telenovelas, nos meten fútbol, nos meten mundial, nos meten un montón de cosas y tienen a la gente, mientras los problemas, los verdaderos conflictos no nos importan. Había un hambre terrible y Herodes, para calmar al pueblo, les estaba dando sangre. Bueno, aquí vamos a ver la conclusión del versículo 20 y los siguientes. Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio, pongan atención, era abastecido por el del rey. Es decir, Tiro y Sidón comercializaban con Herodes, y cuando él se enfadaba, se enojaba, rompía las relaciones. Y esto fue lo que produjo esta hambre. Eran conflictos políticos, eran rollos de Herodes los que produjeron un hambre en la tierra, y esto es lo que había dañado bastante. Entonces, volvemos hasta ¿dónde está todo el rollo? ¿Dónde comenzó? Con Herodes, con sus malas decisiones y con sus conflictos. Entonces vinieron los de Tiro y de Sidón y por lo menos se pusieron de acuerdo. Por eso lo está mencionando Lucas. Por eso está aquí poniendo la atención a que estos conflictos de comercio se estaban resolviendo. Entonces versículo 21 dice que le llegaron a hacer una proposición a Herodes. Dice, y el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les echó un discurso. Este hombre era bueno, era un político de los buenos, y les echó un buen discurso y estaba hablando. Entonces, estaba orgulloso, estaba consciente de lo que estaba pasando por culpa de él en toda la tierra. Y vemos que este hombre es una descripción, primera de Juan 2:18, es una descripción de lo que Juan dijo: hijitos míos, ya estamos en el último tiempo. Y recuerden que se nos habló de un anticristo y han salido muchos anticristos. Este Herodes Agripa era una figura ideal, era una copia de lo que será el anticristo. Un hombre sin misericordia, un tirano, un hombre que no le importa la condición del pueblo y que sobre todo va a estar en contra y en oposición de la iglesia. Pero vamos a ver lo que sucedió. Dice, y el pueblo, cuando este hombre se sentó, recuerden, se sentó en el tribunal, empezó a darles un discurso y el pueblo empezó a gritar estas palabras. Clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. El pueblo estaba diciendo, no es un hombre el que nos habla, es un Dios. El mismo pueblo lo estaba proclamando como un Dios. Y el versículo que dice, que continúa, 23 dice, y al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí?
Llegó el momento en que la mano de Dios se metió e intervino a empezar a poner en orden las cosas. Este ya traía varias. Y la verdad, yo leyendo esto veo que Dios es muy paciente. Aún con Herodes. Mató a uno de sus discípulos. Encarceló a otro. Tenía al pueblo sometido en hambre. Dios le dio autoridad. Recuerden que la Escritura dice que Dios es el que pone y quita reyes. Este rey fue puesto por Dios. Y Dios esperaba que hiciera un buen trabajo. Y lo único que estaba haciendo era regarla. Y Dios fue misericordioso. Pero tenemos que entender que Dios dijo que nadie de nosotros podemos meternos con la gloria de Dios. Dios es celoso. Y hay cosas que Dios va a ser paciente y tolerante. Pero hay cosas en las que Dios no nos va a permitir ni un centímetro de pasarnos la raya. Y eso es meternos con la soberanía y con la gloria de Dios. Y Dios dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Vamos a leer los últimos dos versículos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bueno, déjenme poner pausa ahí. Miren, iglesia, la iglesia fue perseguida. Mataron a uno de los apóstoles. La iglesia sufrió. Pero todas estas cosas no pararon la iglesia. Yo me acuerdo que estaba chiquillo y escuchaba los aleluyas cuando cantaban. Y decían: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y es una verdad. ¿Tienes luchas? ¿Tienes pruebas? No te rajes. Échale ganas. Síguele, porque de eso se trata. Y aquí dice que la iglesia crecía y se multiplicaba la palabra del Señor en ellos. 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén y llevaron también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé y Saulo, recuerden, fueron a llevar el alimento, fueron a llevar la ayuda, y ellos se quedaron y cumplieron la misión que les fue encomendada. Hay misiones que vamos a recibir de parte de Dios. Hay misiones que los líderes te van a poner: oye, hermano, ayúdame en esto, otro, apóyame aquí, apóyame acá. Qué bonito es cuando la iglesia, o sea, cuando el liderazgo tiene respuesta de la iglesia, y ver cómo vemos hermanos que cumplen su cometido. La iglesia necesita gente eficaz. Necesitamos gente fiel e idónea. Hay veces que se tiene que improvisar, pero no necesitamos ser un grupo de improvisados. Necesitamos planificar. Fue ayer, cuando tuvimos la reunión, ayer. Sentados más de 2 horas. Obviamente primero buscando la mano de Dios, pidiéndole dirección a Dios y planificando todo el año. Y preparándonos para trabajar todo el año y estar listos para servir a la iglesia. Y decir al Señor: aquí estamos, a lo que tú dispongas. Imagínense a Bernabé y a Saulo: oye, pues como que no tengo ganas de hacer eso. Pues mejor vámonos por otro lado. ¿Y qué hacemos con esto? Pues hay que venderlo, o hay que dejarlo ahí. Y los hermanos muriéndose de hambre. Hay gente con mucha necesidad que tú y yo no tenemos idea del nivel de necesidad que tienen. Pero qué bonito es cuando Dios nos toma en cuenta a servir, a apoyar en algo, y cumplimos. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, se volvieron a Jerusalén. Y no se fueron solos, dijeron: a ver, vente muchacho, vente con nosotros. Y se llevan a un jovencito, al hijo de la hermanita esta, llamado Juan Marcos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que así como la iglesia tuvo sus luchas, estamos conscientes que vamos a tener las nuestras, pero que el Señor nos ayude, que Dios nos guarde y que podamos ver la mano de Dios en nuestros días, así como la vieron ellos, y que también podamos experimentar que la palabra de Dios crezca y se multiplique en nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque podemos ver que tú eres un Dios que no deja las cosas, Señor, de manera injusta. Puedo ver que eres un Dios
que guarda al pueblo, que cuida a los suyos. Puedo ver que eres un Dios que tiene ángeles y espíritus ministradores a favor, al cuidado de la iglesia. Que hay quienes, Señor, están rodeando a la iglesia y guardándola, aún sin darse cuenta. Gracias, mi Dios, porque si nosotros aquí en la tierra podemos tomar 2 horas y reunirnos y pensar en esta iglesia y planificar por ella y ver qué es lo que la iglesia necesita y de qué manera poder atenderla, Dios, ¿qué juntas no tendrás tú allá en el cielo? ¿Qué reuniones no tendrán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concerniente a mi vida y a la de mis hermanos? Puedo descansar, puedo estar tranquilo sabiendo que yo soy tema de junta, que yo soy tema de reunión, sabiendo que no estoy solo, que no estoy abandonado, sabiendo que Dios está a mi favor, que Dios está y que pelea por mí, que Dios defiende mi causa. Y te doy gracias, Dios, porque tú guardas la vida de mis hermanos. Tú guardas, Señor, en completa paz, Señor, sus pensamientos, su corazón. Y estás consciente, y mi Dios, en tu agenda ya están los puntos que necesitan ser tratados en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Nos vamos en paz, nos vamos en claridad, nos vamos en luz, nos vamos en revelación, entendiendo que de aquí a mi casa, al trabajo, al siguiente día, al siguiente mes y por el resto del año, Dios estará conmigo. Y que Dios tiene control sobre todos los ámbitos de esta tierra. El ámbito político, sobre los reyes, sobre los presidentes, sobre los gobiernos. Tu mano está, Señor, en control de ellos. Te doy gracias, Señor, porque sobre las situaciones, Señor, que presenta la sociedad, las hambrunas, sobre los problemas económicos, sobre los problemas de sociedad, sobre los problemas de odio, de racismo, todas estas circunstancias, todas estas maldades que están, Señor, fuertemente, Señor, atacando y golpeando a la humanidad. Tú, Señor, estás preparado, tienes un plan diseñado para convertir todo esto y utilizar vidas para salvar a muchas personas. Y te doy gracias por ello, Señor. Y te decimos que queremos ser parte de esto, mi Dios. Y gracias por hacernos parte de esto. Te honramos en esta noche y te damos gracias en Cristo Jesús. Puedes decir amén. Amén.